Bienvenido a la nueva serie que estamos haciendo de los 12 aprendizajes que hicimos después de dar la vuelta al mundo. Somos Pablo y Lucas y el año pasado literalmente nos fuimos a dar la vuelta al mundo. Estuvimos 403 días viajando por el planeta Tierra. Podéis ver detrás del careto de Pablo el mapa y la ruta. Hay bastantes países, concretamente 26, 100.000 kilómetros alrededor del planeta Tierra y 12 aprendizajes. Este es el segundo. A ver qué os parece. ¿Quieres arrancar tú? Venga, voy. Antes de contaros este historión y el aprendizaje que sacamos durante la Vuelta al Mundo, tenemos que presentaros a Olafly. Olafly ha sido nuestro gran compañero durante la Vuelta al Mundo. ¿Por qué? Porque nos ha dado internet ilimitado allá donde vayamos. Y es que Olafly está en más de 200 destinos y te da una tranquilidad tremenda. Desde el momento en el que llegas, todas las gestiones en el aeropuerto, coger un Uber, hablar con el hotel o avisar a tus padres, familiares, novia, cercanos de que has llegado, todas esas gestiones, si no tienes internet, tienes que buscar un wifi dudoso, tienes que estar mirando el roaming o contando las gigas del plan que hayas cogido. En cambio, la Fly te da internet ilimitado allá donde vayas. Es comodísimo. Además, como nosotros somos viajeros frecuentes, contamos con los Olafly Plans, que son suscripciones mensuales que te dan internet ilimitado en más de 160 destinos. Es comodísimo. Cruzas frontera y directamente se activa solo. No tienes que hacer absolutamente nada. Además, ahora incluyen Always On, que cada mes, desde que cancelas la suscripción que tengas, te da un giga al mes para cualquier tipo de emergencias. Al final, el objetivo de la Fly es que nunca te quedes desconectado y siempre tengas a mano internet. Con nuestro código CRAZY tienes un 5% de descuento en la eSIM de la Fly y un 10% de descuento en los Olafly Plans. Yo no me lo plantearía, es lo más cómodo que existe y os lo recomendamos un montón. Vamos con la historia. Por poneros un poco en contexto, nuestra vuelta al mundo ha sido muy especial por un montón de cosas. No solo por los países y los lugares tan increíbles que hemos encontrado, por la gente maravillosa que nos hemos cruzado, sino también por el objetivo, uno de los objetivos que teníamos. Nuestro objetivo en la vuelta al mundo no solo era conseguir ir hacia el oeste y volver por el este, sino el rodearnos de gente extraordinaria. ¿Por qué? Pues por varios conceptos. Primero, porque nos encanta el emprendimiento. Nos conocimos estudiando Teleco, Lucas terminó, yo me cambié a otra carrera y ambos nos metimos a trabajar en startups. Nos encantaba ese estilo de vida y de personas que se rodean cuando alguien se lanza a emprender. Y como habíamos trabajado en ventas, dijimos, oye, nos hemos dedicado estos años a conocer a gente, aunque sea en remoto o en presencial en nuestro país, que tiene unas historias increíbles que contar. Lucas había hecho un podcast con su antiguo trabajo, había hecho uno personal y le encantaba también tomarse cafés con gente curiosa y que le llamaba la Yo los atención porque últimos años sé. de mi vida básicamente me he dedicado, aparte a trabajar en cosas random, cada vez que veía a alguien que era interesante, oye tío, ¿te tomas un café virtual para ir recopilando historias, recopilando contactos? Sinceramente no sabría decirte si me ha llevado a un buen puerto o a un mal puerto, pero desde luego que me lo he pasado bien y que estoy seguro de que lo tengo ahí por si acaso y que me ha dado muchísimas repeticiones para conocer gente, para establecer conversaciones de cero, para crear relaciones. Y Y ese desde patrón, ¿no? justo, Ese desde patrón lo. que hice, dije, voy a intentar hacerlo en la vuelta al mundo, ¿no? Porque al final vamos a estar viajando por muchos lugares. Pero yo me acuerdo que le decía a Harry, tío, ¿será que somos capaces de hacer esto? Porque no es lo mismo cuando tú estás, yo qué sé, nosotros en Madrid, ¿no? Viviendo y de repente, pues una semana de repente conoces a alguien, luego pasan 2 y conoces a otro, o de repente en LinkedIn haces una virtual, pero no es lo mismo eso que estoy en Colombia y tengo una semana en Medellín y tengo que conocer a gente en Medellín esa semana. Adrede, como si fuesen ventas, ¿no? Pero bueno, como sabíamos de ventas y tal, dijimos, venga, vamos a lanzarnos, ¿no? Y al final teníamos mucha incertidumbre de decir, ¿a quién vamos a conocer? O sea, ¿quién conoces tú en Sudamérica? Yo conocía a 2 mataos, bueno, bastante cracks, pero vamos, que son 2 personas en un continente. O Total. sea, Entonces, con esa idea dijimos, oye, pues venga, ya que vamos a hacer contenido, grabemos un podcast y vayamos con esa excusa o ese argumento a conocer gente que de manera egoísta nos inspire un montón, nos aporten un montón de conocimiento y de valor y que también podamos compartirlo con el resto de gente para que nuestra historia y la suya inspirasen a quien nos viese a que se lanzasen a perseguir su sueño, a su crazy mile. Eh, Creo que uno de los grandes factores para hacer eso y que le sirve a cualquier persona, ya vaya a montar un negocio, ya vaya a cambiar de vida o a proponerse algo muy loco, es que la vergüenza es extremadamente cara. Una frase que le encanta a Lucas y que yo creo que resume bastante bien
la diferencia entre hacer algo que te mueva y poder moverte o que no. Nosotros podríamos habernos ido sin conocer absolutamente a nadie y habría sido un viaje espectacular. Las puertas que se han ido abriendo gracias a que, ahora contaremos alguna historia, se mandaba un mensaje a un emprendedor y le decíamos, vamos a verte solamente porque te queremos conocer y queremos saber de tu historia y hacernos amigos tuyos. Yo no me imagino mi vuelta al mundo sin eso. Y era algo que yo tampoco predicaba tanto, que lo llevabas tú más por bandera. ¿Te acuerdas un poco cómo fue esa primera vez? Vamos a contársela a la gente. O sea, la primera vez fue la de Lluís Cañadel en 30, ¿te acuerdas? Que además el otro día le escribí porque le va de locos. Creo que está en 14 millones de ARR, están Joder. creciendo exponencialmente. Habían levantado 60 millones de dólares en una startup en Bogotá y yo le escribí un mensaje en LinkedIn, en plan, oye, Lluís, tal, estamos aquí, ¿cómo explicas esto? Dando la vuelta al mundo, nos encantaría visitaros. Ah, sí, pásate a esta hora por la oficina, ¿no? Y me acuerdo que Arri estaba en el ascensor conmigo y me dice, tío, ¿qué vamos a hacer aquí y tal? Y yo, bueno, no sé, tú sígueme y vemos qué onda, ¿sabes? Y bueno, esa fue la primera vez, de hecho, al final ni grabamos podcast, pero nos quedamos charlando con ellos. Al final aprendes un montón cuando vas a hablar con alguien y le preguntas sobre su vida, sobre su historia. Es muy loco. Yo perfectamente me puedo teletransportar a la salita en la que estábamos de sus oficinas, perfectamente me puedo acordar de varias historias que nos contaron, cómo Lluís salía de McKinsey, cómo conoce a su socio, cómo se mudan a Colombia, levantan el dinero, empiezan, cuál es el reto. Eso todo se te acaba metiendo dentro de ti, ¿no? Y bueno, quizá esa primera interacción pues no parece para tanto, pero justo gracias al haber empezado y al haber cogido ese momentum, seguimos abriendo puertas y entre ellas una fue la de Pedro Máiquez, el founder de Holafly, que lo teníamos bastante pensado escribirle porque queríamos que fuese nuestro patrocinador. Nosotros al final íbamos a subir contenido todo el año a discreción, porque sabíamos que era matemáticas, en algún momento tenía que funcionar, y Holafly era el patrocinador perfecto para esto. Ya habíamos conseguido que nos diesen las tarjetas gratis, entonces ya teníamos algo avanzado, pero no es lo mismo que te den las tarjetas de conexión gratis a que te paguen y te financien el viaje, ¿no? Que eso es lo que nosotros queríamos porque teníamos unos ahorros que se iban a acabar y nos daban para ir, pues eso, con el cinturón apretadísimo, como decíamos en el capítulo anterior, pero al final te dejan llegar hasta un punto. Tú necesitas, para hacer lo que hemos hecho, nosotros necesitábamos más dinero. Y también tocamos la puerta de Pedro y un tío que factura cientos de millones al año con su empresa, que además es suya, con su socia, nos fue a recoger al aeropuerto y nos invitó a comer y estuvimos con él pasando unos días en sus oficinas, con sus empleados, en su casa, no su casa, pero una de sus casas, y básicamente es que nunca sabes qué va a pasar cuando tocas puertas y te dejas sorprender. Pedro es una historia, luego tienes la de Jabo, ¿no? Que ahora la cuenta si quieres Pablo, pero, o la de Hanan, que son las que solemos contar, pues son las que más nos han impactado. Pero la realidad es esa, que tú no sabes qué es lo que va a pasar y si te cierras a que no voy a tocar la puerta porque no sé tal, nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, es mucho mejor tocar y dejarse sorprender, porque obviamente, ¿cuántas personas habremos conocido en la vuelta al mundo? Yo tengo una lista que son como 200 y pico, 250, 260, algo de casi 300. ¿Cuántas de verdad nos habrán marcado y habrán sido personas que nos llevamos en el corazón? Pues bueno, muchas les tenemos mucho cariño, pero historias de película, a lo mejor tenemos 10, pero que tenemos 10 historias de película, ¿sabes? Que a lo mejor no tendrían por qué estar ahí si no hubiésemos hecho, y a lo mejor pues habríamos hecho unos amigos en un hostal, pero no necesariamente nos habría transformado la forma en la que vemos el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo te impactó a ti la historia de Jabo? Porque es que eso es también tremendo. Quiero que, mientras voy contando, que nos acordemos de esa sensación del vestíbulo, ¿vale? De la salita, porque eso se ha repetido mucho durante la vuelta al mundo y creo que es el gran aprendizaje de todo esto, del previo a entrar en las entrevistas y demás. Javo es una maravillosa persona, es un señor de Ecuador que Lucas conoció el verano anterior, se tomó un café con él, miraron a ver si había sinergias entre la empresa en la que trabajaba él, que era una fintech de Ecuador, con la que trabajaba Lucas aquí en Madrid y demás, y se quedaron en el contacto. Y cuando se enteró de que nos estábamos dando la vuelta al mundo, se lo dijo Lucas y demás, se pasó todo el primer mes de Colombia que nosotros estábamos ahí avisando a Lucas de
pasad por aquí, veniros a Quito, veniros. Nosotros las noticias que teníamos de Ecuador eran muy malas. La gente desde casa nos decía, no paséis por Ecuador. Pero bueno, nos convenció y al final fuimos con la idea de estar un par de días en Quito, lo que al final acabó siendo 2 semanas maravillosas en las cuales nos dejaron el cuarto de sus hijos, él y su esposa. Pasamos los días previos a la Navidad con un montón de festividades con toda su familia. Usó todas sus balas para presentarnos a sus mejores contactos, el dueño del mejor chocolate del mundo, Santiago Peralta de Pacari, ex canciller de Ecuador, el mejor cantante de Ecuador, Pancho Terán. Todo eso porque sí, porque es una buena persona, porque vio algo en nosotros y porque quiso ayudarnos. Si no nos hubiéramos atrevido a ir, si Lucas no se hubiera tomado ese café el verano anterior, nunca hubiéramos vivido algo que fue tan esencial para nosotros en nuestro viaje. Nosotros nos fuimos, era justo la Navidad de 2024-2025 y nos fuimos llorando de Quito. Dejábamos familia ahí. Y eso es una bola que se va haciendo cada vez más grande. Esa gente nos iba presentando a gente en Perú, en Lima, y Lima en Bolivia. Y en Bolivia llegamos a Chile. En Chile vivimos una experiencia increíble, porque estuvimos rodeados de la élite del emprendimiento en Chile. Y si quieres ahora cuentas la historia de Hanan, Lucas. Eso nos llevó a conocer a todos los de Santiago de Chile. Nos decían que teníamos que conocer a Leo Prieto, que había lanzado un satélite al espacio y vivía a 12 horas en coche desde Santiago de Chile, y fuimos a su casa y nos recibió y fue una experiencia que no olvidaremos en la vida, y eso fue una bola que se fue creciendo. Llegamos a conocer a un superviviente de los Andes en Uruguay, en su casa, con la maleta que él recogió de Gustavo Cervino de las montañas que tiene ahí expuesta en su vitrina, en su casa como su mayor reliquia. Hemos estado con emprendedores en Silicon Valley, en Tokio, en Shanghái, en Hong Kong, en Sri Lanka, en sitios que no nos hubiéramos imaginado. Hemos estado con gente en Dubái. Todo eso ha sido posible por esos segundos o ese par de minutos que hay en ese vestíbulo antes de ir a 30, cada vez que íbamos a una recepción, a unas oficinas. Y yo te decía, ¿a quién vamos a ver hoy? Y tú me decías, tú tranqui, tú fluye, tú ya verás cómo va a ser brutal, este es un tío que te cagas, tal, vamos a hacerle preguntas guays, somos gente interesante, vamos a contarle también nuestra peli que le va a gustar. No somos conscientes, ni Lucas ni yo, ni la gente que nos esté escuchando, del potencial que tiene el atreverse a hacer estas cosas, a tocar puertas. ¿Qué es lo peor que te puede llevar eso? Que te tomes un café con alguien y ya está, y seguro que sacas algo interesante, pero nada más. Esa es la peor situación. La mejor es pues las cosas que nos han pasado a nosotros en la vuelta al mundo. Y yo creo que no es de lo que más agradecido puedo estar en la vuelta al mundo. De haber dicho, oye, ¿por qué no tocamos estas puertas? ¿Por qué no? Oye, probémoslo. Entonces, yo creo que ahí está el gran aprendizaje. Quizá, imagínate cómo hubiese sido tu transformación personal. Yo quizá estaba más metido en ese mundo, ¿no? Pero ¿cómo habría sido tu transformación personal si no te hubieses tragado la cantidad de horas de inspiración y de historias y de cosas de la gente a la que hemos conocido? Mucho, mucho más pequeña. Mi transformación hubiera tenido muchas cosas, porque ya hablaremos en los siguientes capítulos de un montón de cosas que nos han pasado y que nos han transformado mucho. Pero yo, cuando ahora puedo hablar con alguien que considero relevante o alguien que tiene una autoridad, que me genera una autoridad sobre él, yo no me achico. Yo recuerdo que he estado con gente espectacular en Silicon Valley y he podido tener una conversación de tú a tú y poder, no sé si aportarle valor, pero que estuviera a gusto conmigo hablando. Yo creo que eso no me hubiera pasado en Madrid, quedándome aquí. Me ha pasado porque nos hemos lanzado a hacer esto tan loco y porque también vivíamos un poco en una peli. Pero también es como hay que tomarse la vida, ¿no? ¿Por qué no tocar estas puertas? ¿O la Fly va a ser nuestro patrocinador? Pues vamos a por ello, porque es un juego. Literal. Acuérdate cuando íbamos a hacer el podcast con Pedro de la Fly en sus oficinas y tú me decías el día antes, tío, pero no sé, tal, no he hecho esto nunca, tal, y yo en plan, claro, el primer podcast que vas a grabar en tu vida lo vas a grabar con el founder de la Fly, que también es de... Pedro es un tío súper chill, es un tío de puta madre, ¿sabes? No es un tío como que te genere demasiada distancia, ¿no? Es muy cercano, entonces eso lo hacía bastante sencillo, pero yo, claro, no estaba en tu cabeza, yo ya tenía muchas repeticiones de podcast, entonces tú me decías, tío, ¿y qué voy a hacer? Y le digo, bro, tú tranquilo, tú siéntate y haz 5 preguntas, tampoco es para tanto, y te saliste y yo recuerdo como que básicamente dijiste, pues tío,
no era para tanto. Y de ahí una a otra, una a otra, una a otra. Y pues hemos hecho más de 50 podcasts en la vuelta al mundo, ¿no? Y al final... Y luego pues, nos lanzamos a hacerlos en inglés, porque estábamos en China y la gente, los chinos hablaban en mandarín, en cantonés o en inglés. Y hicimos podcast en inglés y ahí que nos lanzamos. No es nuestra lengua materna, pero nos lanzamos eso. Yo creo que con los años irá cogiendo más peso y más valor. Si miramos hacia atrás, no solo la cartera de contactos que tenemos maravillosos, sino la cantidad de gente y de amigos que tenemos por el mundo que no han sido solo por conocerles en un hostal, sino han sido gente súper crack, que son increíbles y que su historia es maravillosa y que tratamos ahora como familia, como por ejemplo Hanan y su familia en Chile, que son maravillosos. literal. Así que el aprendizaje número 2 es toca puertas y déjate sorprender por la vida. Espero que os haya gustado. Viene el aprendizaje número 3. Así que si queréis, ya sabéis, podéis continuar con la serie. Abrazos.